Miguel Ángel Toledo Rodríguez, mi personaje de hoy, nacido en un año del siglo pasado, graduado social, funcionario, piloto de rally, ciclista, deportista de vela. Miguel Ángel es lo que se diría hoy un todoterreno, usando el símil automovilístico, del que ha sido parte importante de la historia del deporte de las cuatro ruedas en las Islas Canarias. Durante 60 minutos vamos a tener la posibilidad de entrar en su interior, y estoy seguro que no les va a defraudar. Hombre de mundo, acostumbrado en todo momento a hacerle frente a situaciones complicadas que se le han presentado a lo largo de toda su vida y que en la actualidad sigue padeciendo, pero con una entereza encomiable que va timoneando. Durante este tiempo, Miguel Ángel nos va a permitir, a través de sus vivencias, momentos significativos que marcaron página en la historia de nuestras islas, tanto en el plano deportivo como en lo social. Pero no vamos a perder más tiempo y vamos a escuchar a Miguel Ángel. Pongan muchísima atención. Miguel Ángel, ¿cómo son tus recuerdos de niño? ¿Cómo los recuerdas? Tú naces en Presidente Alvear, en la capital Gran Canaria. Gran Canaria. En la zona de la Iglesia del Pino, ahí te bautizan. Pero ¿cómo son tus recuerdos de pequeño? ¿Cómo eran esos recuerdos de infancia, de Navidad? ¿Cómo los recuerdas? No, son variopintos, ¿no? Porque en un principio yo recuerdo siempre, y viene de hecho la afición mía a los coches. Mi padre era socio del Club Pala. El Club Pala. Que estaba al lado de lo que hoy es el Hotel Reina Isabel. Y yo siempre iba con mi padre a la playa, porque él tenía una yola y los deportes náuticos y natación siempre le gustó a mi padre. Y él me llevaba. Pero entre semanas, en verano, la familia nos solía llevar a las canteras, pero por la parte del Club Victoria, que era donde se reunían las amigas de mi madre, de mi tía y de todo eso. Y el recuerdo que tengo es que allí, en una ocasión, yo me perdí. Esos niños traviesos que se pierden. Y tú sabes que en la plazoleta aquella que hay ahí al lado de la calle Tenerife, había un aparcamiento grande. Los coches antiguamente eran coches descapotables, que podías entrar, que tenían la pita de aire, de bocina. Y me encontraron a mí allí dentro de un coche de aquello, corriendo con el volante, tocando la pita y más contento que una Pascua y todo el mundo preocupado dónde estaba yo. Pues eso es un recuerdo que yo tengo. Otro recuerdo que yo tengo de la infancia, ya viviendo en Pérez Galdós, pues yo viví después en Pérez Galdós, con motivo de las primeras comuniones que se hacían, los franciscanos rifaron un avión. Y yo iba todos los días a ver el avión y se lo enseñaba a mi amigo Alberto Barber, en paz descanse, y a mi amigo Guillermo Osana, que éramos vecinos todos allí de Pérez Galdós. Decía, ese avión es mío. Y mi madre decía, ese avión es mío.
Y el día del sorteo, porque eran los que iban al catecismo, pues se rifaba el avión. Pues yo fui, ese día me enfadé con mi madre porque no me vestía rápido, no arreglarme rápido para ir a la iglesia, al catecismo, para la rifa. Y tú puedes creer, contra, que con buena suerte me toca el avión a mí. Y el número que había puesto y que había dicho yo era el número 1. Y el número 1 fue el que salió y me tocó el avión. Pues eso es un recuerdo fantástico que tengo. Mi madre se enfadó conmigo porque decía que para qué iba allí a eso, que había otros niños que a lo mejor tenían más necesidad que yo. Y digo, mamá, esto es un juego y una rifa. Me tocó. Y punto. ¿En las Navidades cómo eran cuando tú eras chico? ¿Qué recuerdas? Ya en las Navidades, yo pasé las Navidades, porque después de Pérez Cardós ya nos fuimos a vivir en donde hoy vive mi madre, en la casa actual de mi madre, que es en Escalerita, en la avenida de Escalerita, por encima de Cáritas, las casas terreras que habían allí, que es justamente a la avenida de Escalerita. Pues las Navidades en aquella época eran muy bonitas, son las Navidades más bonitas que yo he visto en mi vida, porque eran los nacimientos, las casas, todas aquellas casas, porque en lo que es Escalerita, la parte de abajo de Santa Isabel de Hungría, es un barrio familiar, era un barrio familiar, y hoy en día yo no conozco tanta gente, pues han vendido y han venido a nueva gente a vivir. Yo recuerdo que con un grupo de amigos, con un pandero que hacíamos de chapa, íbamos por las casas tocando para que nos invitaran a turrón y nos invitaran a tal, y las puertas estaban todas abiertas, no habían puertas cerradas de las casas. Es una cosa curiosa que yo echo muchísimo de menos. Y muchas veces cuando voy a La Palma me transporta a ese sitio, porque en La Palma todavía se usa la costumbre de dejar las llaves puestas de los coches y no los roban. Pues en las casas en Las Palmas, en Escaleritas, en aquel entonces las puertas estaban abiertas. Y eso es lo que me recuerda de las Navidades, bueno, muy bonitas. ¿Y los Reyes, habían regalos en los Reyes o...? Los Reyes eran regalos, no eran... Grandes cosas. No eran grandes cosas. Yo recuerdo, después de mayor me lo contó mi padre, que mi padre me hizo un fuerte, él lo hizo de madre. Fabricó un fuerte. Hizo el fuerte, compró los indios, compró no sé qué, pero el fuerte me lo hizo él. Y normalmente los regalos casi siempre eran artesanos, eran hechos, porque tampoco no abundaba mucho y tampoco económicamente uno se podía permitir eso. Eran para mí fantásticos, porque no tener nada y tener algo. Yo siempre era una persona muy conformista y siempre he sido muy conformista, me conformo siempre con lo que recibo, no, y cuando quiero una cosa la trabajo, por supuesto. ¿Y el colegio, cómo entras tú en el colegio? ¿Cómo llevas tu enseñanza en el colegio? Yo fui al colegio, yo empecé primero en los parvulitos que estaba ahí, en los vecinos, no sé dónde estuve ahí, ¿no? Una profesorita que era un niño pequeñito, ¿no? Pero yo entro en el colegio en el año, creo que fue en el año 56, 55, 56. Entro en los jesuitas. En los jesuitas. Entonces estudiaron los jesuitas, allí me eduqué y ahí tengo grandes recuerdos, grandes recuerdos. Como estudiante, pues era un estudiante regular, medio malo, por así decirlo, porque me gustaba estudiar poco, pero me lo inculcaron y no me quedó otro remedio, no me quedó otro remedio. En fin, trabajé, estudié, hice una carrera universitaria, una carrera media, no tengo carrera superior, porque ya me dediqué yo desde pequeño a trabajar. Desde los 18 años trabajo. Yo hablo 3 idiomas, vamos, me defiendo en 3 idiomas. No tengo titulación de ninguno de ellos, pero me defiendo en los 3 idiomas y luego, pues,
Porque tú a los 18 empiezas a trabajar. Empiezo a trabajar, me voy al cuartel, regreso del cuartel y voy a trabajar con mi padre, que tenía un negocio de frutas al por mayor. Y con eso, pues mi padre, para que me fuera formando más, él tenía representaciones y para que me fuera formando más, él me mandó a Europa. Yo estuve en Europa viajando, estuve en Varsovia, fui a comprar manzanas. Las manzanas que se han comido aquí de Polonia se las han comido gracias a mí. Luego estuve en Holanda, en Holanda estuve en Rotterdam, en las subastas de Rotterdam de la manzana Golden y la pera Conference. Luego me fui a Bruselas, estuve en Bruselas también, con el señor Parrés, recuerdo al señor Parrés perfectamente. Y también a comprar las peras. Y fíjate una cosa curiosa, en aquel entonces aquí no se conocía la endivia. La famosa Aquí endivia. la endivia no se conocía, la endivia con Roquefort. Y me las tomaba en Madrid, en casa de un tío mío, y en paz descanse. Y yo decía, coño, y aprovechando esa oportunidad que tuve de ir a Bruselas, se me ocurre de comprar unas cajas y mandarlas para Las Palmas. Mi padre casi me manda, coño, eso no se vende. Bueno, según llegaron se vendieron todas. Luego se trajeron varias cosas más y se vendían. Y aquello fue un negocio tremendo, un negocio sin pensarlo. Y luego también había una pera que aquí no se vendía, no se comercializaba. Y hoy la veo que la traen de Chile, que es la pera, creo que es la Penjama o algo así, no me acuerdo ahora el nombre bien de ella. Y pues todo eso. Luego estuve en lo que es Perpignan, Carcassonne, toda esa zona del sur de Francia, la manzana francesa que venía aquí y la traíamos nosotros. Se traía a través también, se traían conjuntamente con Moisés Rodríguez, los de la irlandesa, con Moisés Rodríguez, que ellos se dirigieron a mi padre, porque eran amigos, y se trajo también, ese era el gallo, me parece que se llamaba, la manzana aquella. Y luego lo que es la zona española yo conozco desde Cadaqués hasta Huelva, todas las zonas de fruta las conozco yo. Eso fue el negocio con mi padre. Ya viene mi hermano del cuartel, yo estaba muy trincado con mi padre, porque siempre me tenía trabajando, no me daba libertad ninguna y yo quería evolucionar. Yo seguí estudiando y preparo unas oposiciones y hago oposiciones para ser inspector de mercado, sanidad y mercado, que consumo fue después. Y apruebo, saco las oposiciones y ya me meto a trabajar como funcionario. Entonces, combinaba el mercado o los trabajos de mi padre cuando tenía que hacer alguna cosa fuera de aquí, pues yo iba y le echaba una mano, pero menos, ya estaba más dedicado a lo que era la inspección y a mis cosas. Yo después tenía representaciones y siempre he tenido algo, porque lo que he hecho siempre es trabajar. Desde pequeño trabajo yo. Los bailes de juventud, ¿cómo era aquello? Cuando tú Maravilloso. Sí, ¿no? Eso era otra historia, ¿no? Maravilloso. Me recuerdo, me transportas ahora mismo a las verbenas de Bañadero, por ejemplo. Verbena de Bañadero. Esa verbena, última verbena de Bañadero que estuvimos nosotros, aquel día era vamos, en la sociedad de Bañadero, y fuimos los 4 o 5 amigos de la escudería Drago, en aquel entonces Martín Miré, Bravo de Laguna, en paz descanse. Recuerdo que aquel día ninguna chica quería bailar y tú ibas a la madre y le pedías, porque había que pedirle permiso a la madre para bailar. Mire, me deja bailar con su hija y después, ¿quieres bailar conmigo? Y pues decía que no. Vale. No, entonces ya cansados de estar ahí por hacer el payaso, pues nos pusimos a bailar, Martín en paz descanse y yo nos pusimos a bailar los dos ahí. Desgraciadamente a la semana siguiente, a las 2 semanas, probando el coche de carrera, para la primera carrera que íbamos a hacer, se mató aquí en Tafira.
Y eso, pero después recuerdo la verbena del Lechón, todas esas verbenas de por aquí, te las siempre conocías todas. estábamos todos, porque aparte de eso, Juan Alfonso Rodríguez, Antonio Monagas y todos estos, pues aprovechamos las verbenas esas para ir de verbena a verbena haciendo carreras de coche, porque aquí todavía en Las Palmas no habían carreras de coche. Llevamos carreras de pueblo a pueblo, hacíamos las carreras de coche, que hoy en día eso es impensable, vamos, que te meten en la cárcel. En la cárcel. Te meten en la cárcel. Tú empiezas con la bicicleta. No, yo empiezo antes. ¿Tú empiezas con la bicicleta antes? No, empiezo antes que la bicicleta. Con la bicicleta, antes de la bicicleta hice otras cosas. Yo empecé con don Jesús Telo en el gimnasio de Las Palmas. En el gimnasio olímpico. Gimnasio olímpico. Gimnasio olímpico. Ahí empecé haciendo gimnasia, me llevó un primo mío que ya murió, yo no sé si tú creo que lo conoces, Domingo Castañares. Domingo Castañares, que es primo hermano mío. Él me llevó porque él quería que yo fuera deportista, él fue el que me llevó a la barra, nadando a la barra, y me enseñó a nadar y me llevó a la barra y me llevaba para todos lados, porque llevaba a la espalda de él. Me llevó al gimnasio olímpico y me pongo a hacer gimnasia. La verdad que se me daba bien la gimnasia. Y de hecho que don Jesús Telo habló con mi padre porque me quería llevar a esos campeonatos, que los festivales esos que hacía él de Joaquín Blume, que Joaquín Blume estaba recientemente muerto, había fallecido. Cuando venía para acá. Cuando venía para acá en un avión con con todo eso. Yo con Jesús tenía una gran amistad y un gran cariño, porque además yo lo apreciaba muchísimo. Y luego empiezo ahí con la gimnasia. Tengo el carnet de gimnasia ahí, lo tengo de cuando estaba en el gimnasio. Y luego, pues, mi padre a los 7 años en Leyes, pues me regaló los patines. Mi padre patinaba también. Mi padre patinaba en la catedral, en la Plaza Santana, siempre con un tío de mi mujer, que era Manolo Espino, el de la librería Espino. Ese era el tío de mi mujer. Y patinaban y eso ahí era él. Y mi padre me regaló unos patines. Coño, aquellos patines para mí era un cohete. Corría con ellos, yo iba al colegio en patines, iba a todos lados en patines, echaba carreras con la guagua y eché carreras en los jesuitas y gané las carreras de los jesuitas, las gané en patines. Gané en escaleritas también, las fiestas de escaleritas que hacían carreras de patines. Pues antes las carreras eran la de patines y la de cinta con la bicicleta. Yo bicicletas no. Y nada, y todo empezó ahí con esas cosas, ¿no? Ya la bicicleta empieza, yo creo que en el año 64. Mi padre no me compraba bicicleta, me compré un cuadro, una rueda y tal, y hice una media bicicleta y frenaba con las piernas. Era la primera bicicleta, pero ya me lo tomé en serio, me compré una bicicleta un poco mejor, de segunda mano, y ya empecé a correr con ella. Estaba en aquel entonces don Francisco Hernández de presidente de la Federación de Ciclismo de Las Palmas, y de secretario estaba Antonio Rodríguez, que tú lo debes de conocer también, que trabajó en la Casa del Marino. Y empecé con la bicicleta. Con la bicicleta, pues, conocí tanta gente. Vamos, yo cuando llegué allí, lo primero que me hacen, como neófito, me meten en el equipo Secopón. No sé si te acuerdas, no lo recuerdo. Ahí tengo los mayores, los tengo ahí. En el equipo Secopón, y con tanta suerte, porque la verdad que la suerte siempre ha estado conmigo. Con tanta suerte de que en ese entonces estaba en Las Palmas de Gran Canaria Vicente López Carril haciendo el servicio militar y estaba en Secopón. Entonces yo era neófito y él era profesional. Yo me acuerdo de verlo correr y era subiendo Valsequillo, que Valsequillo era una pendiente muy pesada. Recuerdo que él iba más rápido que el furgón en el que iba yo, porque los neófitos hacíamos los tramos más cortos. Éramos más jóvenes, pues habían dos tipos de carreras. La carrera para ya el que era aficionado y los empezaban los neófitos,
pues le hacían una carrera más corta. Y yo iba en el furgón Bedford de Seco Bond, y Vicente López Carril iba más rápido que el furgón. Era una cosa increíble. Y ahí empecé con la bicicleta en esa época. Después fundé el Club Ciclista NIC. Fui yo el fundador del Club Ciclista NIC con don Eduardo Quintana, que era el dueño de la fábrica, que fue quien me apoyó para hacer el Club Ciclista, y con ese fuimos campeones de Canarias de ciclismo. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Ha transcurrido el primer tramo de entrevista, sus buenos ratos pasados en la infancia desde la calle Presidente Alvear hasta Escaleritas, las navidades con sus amigos, el visitar casas esperando que los invitaran a turrón y polvorones. Y lo que destaca sobremanera en los inicios de vida de Miguel Ángel es su predisposición a los deportes, su inicio como patinador en que le hacía carreras desafío a la guagua. Ganaba trofeos en el colegio o en las fiestas vecinales. Su juventud transcurría entre su trabajo con su padre y su ocio de verbena en verbena a Bañaderos, al Lechón en Santa Brígida, y que aprovechaba con sus compañeros para hacer carreras automovilísticas de una verbena a otra verbena. Su deambular por Europa en su trabajo familiar muy jovencito, Polonia, Holanda, como bien decía, que las manzanas polacas se comían en Gran Canaria gracias a él. Miguel Ángel es una enciclopedia abierta con tanta sabiduría vital que no me deja de sorprender, como habrán podido ver y escuchar. No hay tiempo para el aburrimiento con él. Vamos a seguir escuchándolo. Miguel Ángel, estamos hablando ya de tu vida adulta. Tú sales del cuartel, empiezas a trabajar con tu padre, ya te inicias en el mundo profesional.
tu vida familiar, bueno, pues llega un momento ya que Ya te me casas. caso mayor, ya me Te caso. casas mayor para aquella época, porque te casas con 30 años, cuando en aquella época la gente Mi se madre casaba. me quería hallar desde los 20. Pero bueno, en aquella Mi época, madre se casó con 18 por eso años. la gente se casaba con 20, 20 y poco de años. Una vez que salía del cuartel ya la gente se casaba, Ella pero se casaba. tú estabas cómodo en casa. Yo estaba muy cómodo, pues a mí lo que me gustaba era la farándula, las discotecas en aquel entonces, que estaban había de un moda montón, las suecas, coño, estaban Las de suecas, moda. famosas, sí. Estaban de moda y, vamos, yo no me quería casar. ¿Para qué? Me voy a casar si estoy bien así. Y según salgo del cuartel, yo tengo un amigo, lo sigo teniendo y lo sigo conservando desde la infancia, y su novia, en aquel entonces, hoy su mujer, y el padre pues tenía representaciones. Cuando salgo del cuartel, que sale desorientado, sin pera, aunque me voy a trabajar con mi padre, pero yo quería un dinero extra porque tenía mis caprichos, ¿no? Pues este amigo es Orlando Batista y su mujer Carmen Rosa Álvarez. Pues el padre en aquel entonces vendía ascensores. Y me dijo, mira, tengo unas cosas para vender, ascensores, es de ahí del puerto. Ascensores, tengo sombrillas y tengo, en fin, una serie de cosas. Oye, que era interesante que te ganamos unas perras. Y aprovechando eso de los ascensores, me entero que se está fabricando el mercado de Altavista. En aquel entonces el contratista o constructor era don Armando Romero Torrén, una gran persona, maravillosa persona. Y fui a dar con él. Digo, mire, don Armando, usted es el encargado de esto. Sí, sí. Y digo, mire, yo vendo ascensores, pero no soy técnico, ¿eh? Si usted está interesado, yo le mando los técnicos que le explique mejor que yo, le puede explicar el tema de los ascensores. Total, para no cansarte, que me compro los ascensores. La comisión de los ascensores me compró mi primer coche, que era un MGB. Ya con el MGB, pues empecé a hacer mis pinitos, hacíamos las carreras particulares esas que te decía antes, de verbena a verbena y tal. Y así lo tuve, esto fue en el 69, finales del 69, y yo en el 70 me compro el BMW 2002 Ti, que es con el que empiezo a correr en coche. Vendo el MG con todo dolor de mi alma y me compro el BMW, que fue el coche de mis éxitos en el automovilismo. Bueno, un coche fabuloso. Cuando está el famoso accidente ahí en la Ciudad Alta, ¿tú estabas corriendo o todavía no? No, todavía no, yo era muy joven. Precisamente lo que estaba leyendo antes, eso fue en el año 67. Cuando el accidente. Cuando el accidente. Y yo empiezo a correr en Tenerife con licencia tinerfeña, gracias a los tinerfeños. Empiezo a correr, hago mi primera carrera, que es en el circuito. Porque aquí se suspendieron Aquí se suspendieron durante 5 años. Corro en Ofra, gano, que era campeón de España, gano la prueba de Noveles, gano. Y a raíz de ahí se forma como una revolución. Entre ellos la encabezaba Juan José Alonso Prieto, yo no sé si lo conoces, sí, un buen periodista, parte de periodista y deportista. Y se crea la escudería Drago. Con ese ánimo, esa euforia que teníamos de las carreras y tal, y que no nos daban permiso en Las Palmas, y precisamente gente canaria, gente de aquí, estaban en contra de nosotros, gente que estuvieron en el automovilismo en la época anterior. No quería, no sé por qué razón, y no voy a nombrar a Santos, ni voy a nombrar a nadie porque no viene, ya están muertos casi todos.
Y con ese afán de hacer carrera y que no nos daban permiso, nos fuimos a correr a Tenerife, que por cierto ahí me pegué una volcada que casi mato un burro. Y en la subida de Agua García, vengo de Agua García y no había forma. Manolo Aguilar Hernández, hermano de don José Aguilar, el que fue presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, vivía en Madrid, estaba estudiando en Madrid y se acercó por la federación. Oiga, ¿por qué no nos dejan hacer carreras? Y no le hicieron caso. Pero yo, que soy un tío pesado, una persona muy tenaz, en ese sentido, además, no es feo que lo diga, no está bien que lo diga, pero soy así, soy tenaz y no me rindo nunca. Me cojo el avión aprovechando un viaje de los de mi padre que tenía de negocio y me voy a Madrid. Tenía que ir a Barcelona, de Barcelona me vengo a Madrid y me voy a la federación. Llego un lunes a las 10 de la mañana, entro a la federación, me siento en una silla, que habían 3 secretarios ahí que eran una monada, coño, quería uno, coño, y uno que más se le iba a los ojos. Pues me siento ahí a esperar a que me recibiera el secretario, que en aquel entonces era don Rafael Barcarce. A la 1 cerraba, a la 1 me marchaba, a las 5 abría, a las 5 volvía. Así estuve hasta el viernes, todos los días. Y entonces ya el viernes me dice el secretario, don Rafael, Canario pasa para adentro para hablar, para darte las pruebas, a ver, para hacer carreras en Las Palmas. Vamos a confeccionar el calendario de pruebas y queremos meter a Canarias en Las Palmas, o sea, en las pruebas de Gran Canaria. Bueno, Canarias era Tenerife también, y en Tenerife había carreras, aquí no había. Y nada, entro para adentro y dice, a ver, dime los nombres de las pruebas. Y digo, mire, no, yo era a ver si usted me daba permiso. Yo el lunes, si no, o me dan los nombres ahora, o no hay carreras en Las Palmas. Eso está en el periódico ahí que estaba leyendo antes yo. Digo, espera un momento, usted me deja llamar por teléfono, porque antes el teléfono valía dinero, usted me deja permiso para llamar por teléfono. Llamé a Juan José Alonso Prieto. Digo, oye, Juan José, nos dan el permiso para las carreras, pero tenemos que decirle los nombres de las pruebas. Digo, y Juan José, con buen criterio, y lo primero que se le viene a la cabeza, porque lo cogí de sorpresa total, pero de total, como estaba sorprendido yo, empezó a nombrarme pruebas donde vivían las novias de cada uno de nosotros y donde íbamos a comer un calillo, olla de Pineda que hacía un aso de ahí arriba, abajo en Aldea Blanca, que vivía la novia de Juan José Cardoso, que era secretario en aquel entonces de la escudería, que después fue político en el sur, trabajó en el banco. En fin, todas esas pruebas que íbamos nosotros con las novias y con tal, y el que no tenía novia, pues yo no tenía novia, salía con uno, salía con otro y tal, en aquel entonces no tenía novia. Pues íbamos y le di todos los nombres a eso. Y ahí, que sale ahí en el periódico de enero del 1972, en el diario de Las Palmas, me parece que fue en el diario de Las Palmas, sale que ya hay pruebas en Canarias y ya están calentadas las pruebas. Y ahí es donde empieza el automovilismo en Canarias. Y ahí sí corrió. Fue en Juncalillo la primera subida de Juncalillo. Pasan los años, bueno, como piloto, como directivo de federación, que bueno, hasta hace muy poco estaba. Fui presidente de la federación. Por eso, bueno, con el mundo de las 4 ruedas. ¿Y profesionalmente seguías con tu trabajo? ¿O? Sí, yo después yo entro a trabajar como inspector de mercados y sanidad hasta el año 87, 86, 87, que don Juan Rodríguez Toreste como alcalde de la ciudad, y con el movimiento nuevo que había del socialismo en aquel entonces con Felipe González, crean lo que son las oficinas de consumo
y entonces a nosotros nos pasaron a consumo. Nos pasaron a consumo. Y nada, pues entonces te tenías que reciclar. Yo trabajé después en el Gobierno Autónomo de Canarias en Comisión de Servicios, en Economía y Comercio, que estaba de director general en aquel entonces Rodolfo Ramírez, un tío fantástico, un amigo, hoy en día un gran amigo. Y me empiezo a preparar y yo siempre aspiraba a más. Y lo que hago es que me voy a Madrid, al Ministerio de Sanidad, para hacerme lo que es diplomado en consumo, porque aquí en Las Palmas no había diplomado en consumo y se requería un diplomado en consumo. Y yo pues me fui, no sé si fue algún compañero más, creo que en aquel entonces habían 2 nada más diplomados en consumo en Gran Canaria. Y estuve en Madrid 6 meses, hice los diplomados en consumo, estaba en el Instituto Nacional de Consumo y el Ministerio de Sanidad frente al Museo del Prado. Ahí fue donde hice yo ese curso. Ya me vengo para acá y seguí con el tema de consumo, hasta que el año 90 entra Juan Guedes de concejal de Mercado, Sanidad y Mercado, y me llama y me voy a trabajar con Juan Guedes a Mercado. Y he estado mi vida entre sanidad, mercado y consumo. Eso es lo que yo he hecho. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Tu salida del cuartel, tu empleo con el padre del amigo vendiendo ascensores que complementabas con el trabajo familiar. Eso propiciaba que te pudieras comprar tu primer coche, el MGB, y posteriormente el BMW 2002T. La tenacidad ha sido quien ha marcado tu devenir de la vida, como esa parte que conseguía que se retomaran las carreras de rally en Gran Canaria
a partir del año 1972, ya que fueron suspendidas desde 1967 por aquel trágico accidente de escalerita. En enero de 1972 corrías la primera carrera en Gran Canaria con la subida a Juncalillo, tu flamante BMW. Tu vida profesional y de estudio ha sido otra de tus constantes, siendo inspector de mercados, oficina de consumo. Eras el primer diplomado en consumo de Gran Canaria después de realizar estudios en Madrid. Y el deporte, desde patinador, ciclista, fundador del equipo NIC, piloto de rally, regatista de vela, han hecho que tuvieras una vida plena, llena de satisfacciones, pero también de sinsabores, que has sabido llevar tomándolos con total entereza. Todavía nos queda tiempo para escuchar a Miguel Ángel. Vamos a oírlo. Miguel Ángel, estamos en el día de hoy. ¿Cómo te sientes tú? Hombre, afortunadamente físicamente estoy muy bien. Tuve hace como 3 años un infarto. Es más que un infarto, un bloqueo que le llama. Y a partir de ahí muy bien. A partir de ahí muy bien, me pusieron un marcapaso y perfectamente, ahora mismo bien. ¿Y anímicamente? Hombre, anímicamente siempre procuro estar activo, porque si no te hundes. Ahora mismo estoy pasando un momento duro, porque tengo problemas familiares, tengo a mi madre ya mayor, mi mujer también tiene unos problemas, y entonces pues eso te hace pensar mucho, pero sigo luchando, como habrás visto, todas las actividades que te he contado que hago y lo que hago aquí en casa, que cuido todo esto, pues eso me mantiene en forma. Y actualmente pues estoy bastante con el barco, que a mí me gusta navegar muchísimo, y estoy ahora mismo bastante con el barco, preparando algún viaje por ahí de esos cortos, porque no puedo ir mucho tiempo por el perro salvaje que tengo. La misma que está mira, por ahí. Mira, Carmando ahí haciéndome hoy. y entonces pues bien, pero bien, gracias a Dios bien. ¿Hay algo, te ha quedado una espinita clavada a lo largo de tu vida de algo que quisiste hacer y no pudiste? No, yo soy un hombre que he tenido mucha suerte en mi vida. He hecho siempre lo que he querido. He hecho las actividades, o sea, los deportes, que a mí yo soy realmente de lo que soy deportista y he procurado hacer el deporte. Lo que más me ha llamado siempre ha sido, pues, lo que te dije antes, los barcos y los coches. Tanto en un lado como en otro, pues, me ha acompañado muchas veces la suerte y he ganado regatas y he ganado carreras de coche, unas más importantes, otras menos importantes, otras a niveles de amigos. Pero no me queda nada pendiente. Yo, si volvieran a hacer, me gustaría volver a hacer lo mismo, ¿no? Y te iba a decir, ¿te arrepientes de algo que hayas hecho que hoy no hubieras hecho? Yo creo que no. Yo creo que haría lo mismo que he hecho. Estudiar más, eso sí, estudiar más. Haber hecho una carrera superior, que es lo que me gustaba. A mí me gusta el derecho. Y realmente mi profesión estaba basada en derecho y me hubiese gustado ser abogado. Yo soy graduado social y ya te digo, me hubiese gustado ser abogado. ¿Por qué soy graduado social? Porque era la carrera más fácil para mí y más corta, que me permitía poder trabajar y estudiar. Y entonces pues opté por eso, porque realmente todo esto que tengo y los caprichos que yo me he dado, las carreras que yo me he dado, se hacen a base de trabajar. Si tú no trabajas, no puedes mantener esto. ¿Tienes muchos enemigos? Algunos tengo, algunos tengo, pero los enemigos
es que tienes que tenerlo porque nadie está conforme consigo mismo y entonces tienes que buscar a alguien o algo que destaque y por eso lo buscas como enemigo. Pero yo sinceramente los tengo, pero no les doy importancia y sobre todo los disculpo y los perdono, o sea, porque es envidia o resentimiento. ¿Y amigos? Muchísimos, muchísimos amigos. Son más amigos los que tengo que enemigos. Muchísimos, muchísimos amigos, tanto en Gran Canaria, en el extranjero, en Tenerife. En Tenerife sobre todo, Tenerife me acoge con un cariño impresionante, ¿no? Un cariño impresionante que me acoge. De hecho, ahora tenemos, ya estuve hace 2 semanas o 3 semanas, estuve en una comida de casi 90 personas y ahora vuelven otra vez a repetir en noviembre esa misma comida en una finca, todos los amigos, y siempre me acogen con muchísimo cariño. Y es donde único me han hecho homenajes como corredor de coches o como deportista del automovilismo. Es donde único me han hecho homenajes en Tenerife. En Las Palmas jamás me han hecho un homenaje. Cosa curiosa, ¿eh? Nadie es profeta en su tierra. ¿Qué piensas de la política? La política ahora mismo, sinceramente, yo nunca he sido político, no me gusta. La política como se está haciendo ahora no beneficia a nadie. Y pienso que se debe trabajar más para el pueblo y por el pueblo, más que lo aplico al deporte. Hoy las federaciones son mercantilistas, no son sin ánimo de lucro, como suele decir, como dice la ley, no mercantilistas. Entonces yo estoy en contra de todo eso. Estoy en contra de todo eso. Y de la política igual. Lo que está sucediendo en la actualidad es una vergüenza para un país. Pero ya no te digo del PSOE, del PP, del PO, del no sé qué. Todo. Porque nos analiza individualmente. Hay políticos serios, gente seria y que quiere trabajar y con un ideal. Y luego está el político aprovechado que se mete en un partido para ser alguien en la vida y vivir a costa de eso. Y en las federaciones lo mismo. Hay gente que luchan por el deporte y hay gente, como lo hicimos nosotros cuando fundamos la escudería Dragao, que éramos altruistas, pues de igual forma pasa con la política. Hay gente que se mete en un partido sin saber, sin haber estudiado, sin haber hecho nada, simplemente sin saber hacer una O con un canuto o caña, pero sí quiere tener un sueldo y un sueldo importante, y de ahí, por esa incultura en muchas ocasiones, vienen todos estos desastres económicos que están pasando. Yo no, la política, cuando estuve de presidente de la federación, yo traté con muchísimos políticos, todos de diferentes signos, y todos me atendieron, me recibieron, y de hecho, pues, yo lo único que quiero, y eso es que se luche por el pueblo, para el pueblo, y que seamos todos, que es muy difícil conseguir eso. ¿Cómo te gustaría que fueras recordado en el futuro, cuando no estés? Como buena persona. Es lo único que pides. Lo he sido siempre. Bueno, y me imagino que te recordarán como buena persona, Miguel Ángel. A estas alturas de tu vida, ¿te queda algo por hacer? ¿O estás pensando en hacer un montón de cosas? Sí, estoy pensando que próximamente, si puedo, quiero hacerme un crucero, Mira. por ir a Chile, navegar por el Pacífico, cruzar el Cabo de Horno, y el Estrecho de Magallanes, volver a Buenos Aires, ir a las cataratas de Iguazú. O sea, un poco como el Cano, ¿no? Que dar la vuelta al mundo, ¿no? Bueno, cruzar el Cabo de Horno es
un reto que tienen los marinos. Yo en este caso con mi barco no lo puedo hacer porque ya no tengo la edad suficiente como para hacerlo, pero sí lo puedo hacer en un crucero, ¿por qué no? Y cruzar el Cabo de Hornos, estar por toda la zona esa de ahí. Me gustaría. ¿Tienes más proyectos? Porque yo creo que tú eres una persona que no se estás quietita, que estás siempre maquinando cosas. Mira, ahora mismo el día 14 creo que hay una media regata, excursión a Tarfaya. Es una travesía corta, no es una travesía larga. Lo que pasa es que me requiere mucho tiempo y como te dije antes, en mi casa estoy limitado. Y es una de 10 días, una regatilla de 10 días y posiblemente la haga con mi barco. Tengo esa intención y si no, pues otra vez será. Luego Fuerteventura, Tenerife, con el barco, eso es lo que hago ahora mismo. Y te divierte. Sí, bueno, yo he ido en solitario, he ido a Madeira, solo con el barco, yo solo he ido a Madeira y he doblado todos los cabos de España. Importante, ¿no? Todos los cabos de España los he doblado, he estado navegado por el norte, toda la costa de Portugal, lo que es el Golfo de Cádiz, toda la bahía de Cádiz, el Golfo de Cádiz. El Golfo de Cádiz conlleva también Portugal. Entre Portugal he estado en Vilamoura. En Gibraltar he estado muchísimas veces. El Mediterráneo lo conozco prácticamente todo, hasta el Cabo de la Nao y Baleares. Como deportista, ¿con qué te quedas? ¿Con el ciclismo, con el automovilismo o con la náutica? Si yo pudiera, con el ciclismo. Con el ciclismo. Que fue lo que menos hiciste, ¿no? A lo largo de tu vida deportiva. No. Fuimos campeones de Canarias de ciclismo en el año 66 o 67. El trofeo lo tiene la Virgen del Pino, que tengo que ir a Terós para sacar una foto, pues sabes que estoy escribiendo un libro, una biografía, y quiero sacar una foto para ponerla en el libro. Y el ciclismo para mí es el deporte porque el automovilismo es cuestión de quien más dinero tiene, más puede, aunque tengas menos también puedes llegar, pero que es el caso mío. Hay que tener... Pero hay que tener mucho dinero para... La bicicleta simplemente tener pulmones y piernas. Y sacrificio, o sea, entrenar muchísimo, descansar muchísimo, una buena alimentación, llevar una buena disciplina. Tienes que ser disciplinado si quieres ser algo, si quieres ganar, tienes que ser muy disciplinado. Y yo en eso sí lo soy. El ciclismo para mí es el mejor deporte. Me gusta también el atletismo, pero me gusta más el ciclismo. Me gustan más los dos deportes. Yo me veo todos los programas de atletismo y de ciclismo, todos los que ponen en televisión, prácticamente todos los veo, porque me encanta. Ayer estaba hablando Olano, antes de ayer en la televisión, y me he maravillado oírlo hablar, ¿no? Abraham Olano. Sí, Abraham Olano. Tío. Hombre, tuve la suerte o la desgracia de tener a Indurain de contrincante. De contrincante. Pero Indurain era un monstruo. Yo conocí, la época mía, a mí el leonés me llamaba Pulidor. Yo era de la época que estaba en auge Pulidor, Anquetil y Edimer. Y Bahamonte. Bahamonte es anterior. Yo Bahamonte lo conocí en la tienda de él. Yo fui a comprarle unas cosas de la bicicleta a la tienda de Bahamonte. Pero ese es todavía más viejo, como yo más viejo. Carretera llevaban los neumáticos aquellos que llevaban. De recambio. Sí, de recambio. Y yo a Bahamonte lo conocí en su tienda. En su tienda conocí a Bahamonte, pero de esa época, Tom Simpson, que murió, el inglés aquel que murió en el Tour de Francia en el año 67, murió Tom Simpson
en el Tour de Francia. Don Simpson era un inglés y creo que llevaba, no sé, murió de un infarto, murió de un infarto provocado por algún medicamento, por el calor, el intenso calor que hacía en aquella época, en esa vuelta a Francia, ¿no? El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hemos llegado al final. En este último tramo reconozco que me he emocionado, junto con Miguel Ángel, ya que al contarme su actualidad en el que está pasando momentos difíciles familiares, cómo lo va sobrellevando con ese especial interior que tiene. En un momento determinado se emociona al preguntarle cómo le gustaría que fuera recordado. Como una buena persona, me decía. Eso nos da la clase de humanidad que profesa este entrañable personaje. En los últimos minutos los aprovechamos y llegamos a su museo de automóviles, con más de 20, todo funcionando, desde un impresionante Rolls Royce del 77 a sus dos BMW 2002T. En la actualidad está terminando un libro sobre su vida que le está empleando parte de su tiempo, sobre todo por la documentación y las diversas actividades que ha tenido de su existencia. El tiempo, que es inexorable en televisión, nos está pidiendo que terminemos, pero debo decir que me cuesta, ya que parece que los minutos no transcurren cuando lo escucho y que el tiempo se para. Su sencillez, su verborrea me ha ganado. Poco a poco ha ido naciendo una amistad en el poco tiempo que nos conocemos, y eso seguramente me hace pensar que volveremos a vernos con más asiduidad. Miguel Ángel Toledo Rodríguez, diplomado en Relaciones Laborales, diplomado en Consumo, piloto de rally, regatista, ciclista, patinador. Gracias por permitirme compartir esos minutos llenos de espiritualidad y de bienestar. Miguel Ángel, amigo, no cambies nunca. Nos volveremos a ver. Hasta siempre.